del nacimiento de Jesús que encontramos en las Sagradas Escrituras por parte de los evangelistas va enfocado hacia eso, va enfocado a afirmar la humanidad de Jesús, porque desde luego es importante que la Iglesia entienda y que el mundo comprenda que Dios irrumpió en la historia a través de la humanidad de Jesucristo. Y Mateo, desde luego en el capítulo 2 y en el versículo 1 y verso 2, dice: después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Y en el verso 11 dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Fíjense qué dato interesante con respecto al nacimiento de Jesús. ¿Qué papel juega la humanidad frente al nacimiento de Jesús? ¿Qué papel debe jugar el hombre y la mujer frente al nacimiento de Jesús? Note bien cuál es el planteamiento, la intención clara, definida por parte de estos hombres que representan en la escala de la profecía antiguo testamentaria, aquella que dice que vendrán de pueblos lejanos, que vendrán reyes de oriente y que en alguna medida ellos reconocerán al que ha nacido en Sión, el que ha nacido en Belén, el que ha nacido en Efrata. Y desde luego lo que es interesante es que ellos plantean cuál es el propósito de su visita. El propósito de su visita es: hemos venido para adorarle. Porque a fin de cuentas no puede existir una mejor actitud frente a Dios que la adoración. De hecho, en todas las expresiones del Salterio, en todas las expresiones salmíticas, donde se invita al hombre y a la mujer a adorar a Dios, pone de manifiesto que la presencia de Dios en la vida del hombre, en la vida de la mujer, fuerza al ser humano a postrarse ante Él para adorarlo. Por lo tanto, cuando los creyentes planteamos el concepto de la Navidad, tenemos que plantearlo dentro del entendimiento bíblico, tenemos que plantearlo dentro del entendimiento escritural. Desde luego, no podemos obviar ese folclore en el que estamos inmersos, no podemos obviar ese sentido cultural en el que estamos inmersos. No podemos perder de perspectiva ese elemento culinario, ¿verdad?, de las cosas que se preparan en la Navidad, en medio de la gestión o del proceso cultural en el que estamos inmersos. Pero a fin de cuentas no nos podemos quedar ahí. Tener un encuentro con el niño del pesebre implica que necesitamos venir ante Él a adorarle. Y adorarle no es meramente postrarnos para reconocer que Él es el Señor. Adorarle es derramar el alma ante su presencia. Adorarle es postrar el corazón ante su presencia. Adorarle es reconocer que como Él no hay nada y no hay nadie que merezca adoración y que merezca reconocimiento. No puede haber una mejor actitud frente a Dios que la adoración. El ser humano no lo puede expresar de otra forma. El ser humano no lo puede expresar de otra manera. El ser humano no puede expresar gratitud a Dios con un mero gracias. El ser humano
necesita postrarse ante la presencia del Señor para con ello evidenciar la mejor actitud que el alma puede presentar ante el Dios que le ha salvado. Es interesante, desde luego yo no voy a tocar mucho a Mateo, porque Mateo, con la historia de los magos de Oriente, nos fuerza y nos obliga dentro de nuestra tradición a considerarlo para el Día de los Reyes, ¿verdad? Y hablar ya cercano a los Reyes sobre la experiencia. Pero cuando miramos a Lucas en el capítulo 2 y vemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2 y en el verso 7, encontramos que dice la Escritura: así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén, vamos a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Fíjense qué dato interesante que está dentro de la narrativa de Lucas. Él plantea algo que cuando uno mira las historias de los pastores en el tiempo de Jesús, uno se sorprende que esta historia esté aquí. Porque los pastores en el tiempo de Jesús no era gente fiable. Los pastores en el tiempo de Jesús no era gente de confiar. De hecho, es interesante que en la visión navideña resulta que los pastores le han ganado a los magos, porque generalmente las estampas que se presentan del nacimiento de Jesús muchas veces van más acompañadas de pastores que de magos. No sé si usted se ha percatado de eso, pero yo me he puesto a observar, digo, hay más estampas aún en las pinturas, en los cuadros, en la cerámica, en la madera. Hay más pastores en las estampas del nacimiento de Jesús que de magos. Y desde luego yo creo que en alguna medida se deba al hecho precisamente de que el elemento pastoril en la vida de Jesús dentro del entendimiento occidental es totalmente distinto al elemento de los magos o el elemento pastoril en el ala oriental. Para el tiempo de Jesús, los pastores eran personas a las que no se le podía tener mucha confianza.
muchas veces eran pastores que cuidaban los rebaños de otros. Y desde luego, cuidando los rebaños de otros, porque eran alquilados, porque eran contratados, porque eran simplemente seleccionados para este tipo de tareas, pues muchas veces ellos alegaban que, pues, no sé, las ovejas estaban ahí, vino un oso y se comió un par de ellas, pero se dice que después veían esas mismas ovejas en los mercados vendiéndose. Las mismas que se habían comido los osos aparecían después en los mercados para la venta. Entonces, desde luego, hay quienes postulan y plantean ¿por qué Lucas escoge a unos pastores? Bueno, porque la generalización nunca es buena. Y así como había pastores que eran delincuentes en aquel tiempo, había en la región de Belén, había unos pastores que se dedicaban al cuidado sacerdotal de ovejas. Eran los pastores que se dedicaban a cuidar las ovejas para aquellas experiencias religiosas que Israel celebraba como resultado del sacrificio. Y desde luego esto cobra una vigencia extraordinaria en el testimonio de Jesús, porque aquellos pastores eran los que en gran medida seleccionaban la pureza de ¿qué? La pureza de una oveja para el sacrificio. Y son estos mismos pastores los que ahora llegan al pesebre para asegurar que la pureza de la oveja que está en el pesebre para el sacrificio. Son estos mismos pastores los que han escuchado el anuncio, la anunciación de los ángeles que dicen la gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Es interesante porque Lucas dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y desde luego, cuando implica el que la gloria del Señor los rodeó de resplandor, es probable que lo que quiera decir es que fueron llenos de una luz sobrenatural que invadió aquel lugar donde estos pastores que se dedicaban al cuidado de ovejas para experiencias sacramentales o para experiencias del culto judío, estos pastores, cuando fueron rodeados de aquella luz, probablemente sintieron temor, pero el mensaje fue claro a la vida y al corazón de ellos: no temáis. A la presencia de Dios el hombre no debe temer. A la presencia de Dios la mujer no debe temer. A la presencia de Dios lo que el hombre y la mujer deben hacer es disponerse a escuchar lo que Dios quiera comunicarnos. No temáis, porque ustedes son importantes. No salgan corriendo, porque ustedes van a cumplir una tarea extraordinaria. No se den en este momento a la función de huir del lugar donde se encuentran, sino todo lo contrario, permanezcan aquí, porque ustedes van a recibir buenas nuevas de gran gozo. Y las buenas nuevas de gran gozo es que todo lo que se había profetizado, todo lo que se había dicho del nacimiento del Mesías, todo lo que se había planteado con respecto a la llegada del Mesías, tenía ahora su fiel cumplimiento. Había llegado la hora pico, la hora punto, en el que la humanidad vería cumplida lo que Dios había planteado al corazón de los profetas mediante sus profecías. Hoy doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.